Hermanos queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de Levíticos y hoy día vamos a estar en el capítulo 3 en las ofrendas de paz. Así que si tienes tu Biblia, ábrela por favor en el capítulo 3 y aprovecho de decirte que estos primeros 5 sacrificios que están a través del capítulo 1 hasta el 7 de Levítico, en realidad se trabajan del capítulo 1 al 5 y después se repiten en el 6 y en el 7, pero con una perspectiva levemente diferente. Entonces, lo que he venido haciendo es juntar esa información y la doy más resumida, porque si no sería eterno y habría que hacer esto 2 veces. Pero aprovecho de decirlo. Hoy día en particular vamos a completar la información del capítulo 3 de Levítico con la del 7, ¿ya? Y yo iré diciendo de dónde viene cada cosa. Estos sacrificios de paz, por supuesto, se hacían en términos nacionales. Había muchas ocasiones donde eran obligatorios la presentación de sacrificios de paz, pero lo que a nosotros nos va a interesar es la parte individual. ¿Qué pasaba cuando una persona, un individuo, decidía presentar un sacrificio de paz? ¿Para qué lo hacía y por qué lo hacía? ¿Ok? Vamos a comenzar recordando algunas cosas porque creo que es importante mantenerlo siempre en perspectiva. El primer sacrificio que vimos en el capítulo 1 fue el holocausto. Y ese representa, ya deberías saberlo, a través de esto que está completamente quemado, completamente entregado, representa al adorador que se está entregando por completo. Y viene en gratitud porque sus pecados son perdonados. Y por eso dice que es una ofrenda de expiación. Por otro lado, vimos las ofrendas de cereales y que siempre iban acompañadas de libaciones, vino derramado, ¿no es cierto? Y eso representaba la entrega de las posesiones más bien del adorador, o sea, de sus esperanzas, de sus proyectos, de su trabajo. Y hay que entender que estas cosas siempre iban juntas, el holocausto y la ofrenda de cereales. No era adecuado presentar una cosa sin la otra. Entonces, en la mente de Dios es una manera en que nos está llevando a entender lo que Él espera de la adoración, que nos entreguemos por completo nosotros y por supuesto todo lo que somos, lo que tenemos, todo le pertenece a Él. Pero cuando llegamos al sacrificio de paz, nos encontramos que hay algo bastante diferente porque es un sacrificio completamente voluntario en términos individuales. Y eso lo hace muy diferente porque es pura adoración. Mientras los otros tenían un objetivo y debían ir en ciertas ocasiones, bueno, este es puramente de la voluntad del adorador. Y eso es el reflejo de la adoración. Quiero partir haciendo una breve aplicación. Desde la perspectiva de Dios, la adoración siempre debe ser costosa. Y esto nos parece generalmente muy extraño a nosotros, porque en la iglesia hemos tendido a hacer de la adoración algo centrado en nosotros. O sea, buscamos qué es lo que Dios va a hacer por mí este día que voy a la iglesia. O qué puede hacer la iglesia por mí, o el pastor, o los hermanos. Yo necesito algo, vengo con una cantidad de necesidades, de sufrimientos, de enfermedades, lo que sea. Y entonces voy centrado en mí. Pero la adoración desde la perspectiva de Dios es qué vamos a hacer por Él. Dios es el centro, es el objetivo de la adoración. No se trata si te gusta, si te conviene o no. Muchas personas piensan que hoy en día la presentación que ven en las iglesias es la adoración. O sea, tremendas puestas en escena y lindos juegos de luces, grandes coros, grandes bandas, excelentes músicos. Y parece a veces un concierto de rock en muchas oportunidades, otro más clásico, no sé lo que a ustedes les gusta, pero hay de todo en las iglesias. Y después aparece un pastor generalmente regiamente vestido y de buena pinta y que parece un motivador, ¿no es cierto? Un motivador social, una persona que nos habla de lo extraordinario que somos, de lo poderoso que somos, de lo mucho que Dios nos ama, de lo que quiere hacer por nosotros, y eso consideramos es un culto. Pero hermanos míos, eso es un culto centrado en ti.
en mí, en nosotros. Es un culto centrado en el hombre, en lo que Dios puede hacer por nosotros. Y eso siempre es así, no me malentiendas. Dios no se cansa de bendecirnos. Dios no se molesta porque lleguemos con nuestras necesidades. Y Él no tiene ningún problema para conceder respuesta a nuestras necesidades porque Él lo tiene todo. Él ama hablar con nosotros y contestarnos. Pero el punto de la adoración, y es lo que el Señor quiere enseñarnos, es que es un tiempo separado para ponerlo a Él en el centro y venir a decirle simplemente: te amo. Simplemente quiero estar contigo. Vales la pena en mi vida. Reconozco todo lo que haces por mí. Me doy cuenta que lo que como, lo que he visto, lo que soy, lo que he llegado a ser, el perdón de mis pecados y mi futuro, todo está en tus manos. Reconozco que eres un Dios poderoso y un Dios bueno. Y por eso vengo simplemente a decirte: te amo. Y eso en el contexto del Antiguo Testamento se expresaba con un regalo, que es precisamente la ofrenda de paz. Es la ofrenda de gratitud por esencia, por estar en paz con Dios. Así que en eso nos vamos a estar concentrando en este día, y quiero comenzar hablándoles de que la ofrenda de paz representaba fundamentalmente esto de estar en paz con Dios. Y como dije, era obligatoria cuando era de carácter nacional en algunas fiestas y en algunos momentos del año. Pero lo que a nosotros nos va a interesar más es el aspecto individual y voluntario, porque era pura adoración, agradecimiento por estar, como dije, en paz y comunión con Dios. Y vamos a estar haciendo un paralelo muy importante. Este es nuestro primer punto. ¿Qué relación tenían estos sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y cómo esto se refleja en la Santa Cena? Es decir, vamos a comenzar englobando los sacrificios que ya hemos visto: holocausto, cereales y ahora sacrificio de paz, y lo vamos a entender en el cumplimiento de nuestro Señor, en el sacrificio de la cruz, y cómo esto quedó plasmado en este rito de la Santa Cena que instituyó nuestro propio Señor al darle a los discípulos los elementos, el pan y el vino, y qué es lo que esto significaba. En primer lugar, vemos acá como el Señor le reparte a sus discípulos el pan y, por supuesto, el vino en la copa. Y hay que recordar entonces, obviamente, en la ofrenda de libación, el vino, y en la ofrenda de cereales, el pan. Son los mismos elementos, solo que el Señor Jesús les dio aquí un significado nuevo, un potente significado representacional que tenía que llevar a la gente a entender algo más allá de lo que los elementos por sí solos representaban en su inicio. Comencemos hablando, ya les dije algo de la ofrenda de cereales, pero comencemos hablando del holocausto. En primer lugar, Jesús se presentó a sí mismo como un holocausto. Eso ya lo vimos. Él se entregó por completo. Esa es la razón por que nuestros pecados pueden ser perdonados, porque Jesús se entregó sin reservas al Padre en primer lugar, y de ahí como sacrificio en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto, y como holocausto Él entrega todo su ser, y se refiere entonces a entregar su vida por completo. Como aplicación, el apóstol Pablo entendió esto con mucha claridad y nos llama la atención a imitar esa actitud de nuestro Señor. Y nos dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que nosotros nos presentemos también como sacrificios vivos, que no nos acomodemos a la manera de ser del mundo, sino que transformemos nuestra manera de pensar. Y eso es nuestro culto, ¿verdad? Nuestro culto mental, nuestro discernimiento acerca de la relación con Dios, y eso nos va a transformar. Estoy parafraseando de una manera más explicativa lo que dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Pero al mismo tiempo el apóstol nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que haya en nosotros este mismo sentir, esta misma actitud de Cristo Jesús,
que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Y al hacerse hombre, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa actitud de holocausto, de ofrecerse por completo, es lo que el apóstol llama a sus discípulos y llega hasta nosotros como la actitud que debiéramos nosotros cultivar para parecernos a nuestro Señor, porque la vida cristiana es entregarse constantemente como holocausto para el servicio de Dios y el beneficio de la extensión del reino, o sea, el servicio también del pueblo de Dios. ¿Me sigues? Así que si Cristo lo hizo, el Señor espera que nosotros imitemos eso también. Esa fue la primera aplicación que nosotros hicimos cuando vimos el holocausto, y evidentemente en la Santa Cena nosotros también lo recordamos, porque nos comemos al Hijo de Dios y nos bebemos su sangre, simbólicamente, ¿no es cierto? Pero el tema es que podemos hacer eso porque Él se ofreció como holocausto. Cada vez que tomamos la cena, entonces, debemos recordar que estamos comiendo esos elementos que representan a nuestro Señor porque Él se entregó por completo. Y porque Él lo entregó todo, esos elementos pueden darnos a nosotros el beneficio que representan. El cuerpo de Cristo, sus llagas, para que nuestras llagas sean curadas, y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Porque al fin de cuentas es un sacrificio expiatorio para perdón. Todo eso maravilloso siempre ha estado en la Santa Cena, pero hasta entenderlo correctamente de los sacrificios levíticos no se puede establecer la relación y por lo tanto nos perdemos de una enseñanza hermosa, profunda y necesaria para que la vivas. No solamente para que la recuerdes cuando en la siguiente Santa Cena, sino para que la vivas en tu espíritu, en tu agradecimiento, en llegar al Señor con reconocimiento de lo que Él es y lo que Él ha hecho. En segundo lugar estaba la libación. Y como dije, la libación, donde está el pan, donde está el vino, no solo la libación, el sacrificio de cereales más la libación. Cereales en el pan y el vino es la libación. Y al mismo tiempo tiene este paralelo inmediato con la Santa Cena, no solamente de los elementos, sino que la Santa Cena, igual que la ofrenda de cereales, era un memorial. En el caso de los cereales, en el Antiguo Testamento, era un memorial de que Dios se acordaba de su pacto porque nosotros nos acordamos del pacto también a través de hacer estos sacrificios que Él instruyó. Entonces, al nosotros acordarnos, y esto quemándose sobre el altar, Antiguo Testamento, Dios también dice, yo me acuerdo siempre de ustedes. Y esto es, otra vez, el link, ¿verdad?, entre lo que nosotros hacemos y lo que Dios hace. Y nos acordamos, por tanto, y Jesús en la Santa Cena nos dice que mientras hagamos esto, Él está con nosotros y Él volverá. Y todas las promesas de pacto, en este caso del nuevo pacto, el pacto en que está la iglesia, se verifican porque nosotros continuamos haciendo este rito con fe. Y mientras lo hagamos de esa manera, nosotros estamos proclamando que nos acordamos del pacto y Dios lo confirma con su presencia. ¿Me va siguiendo? Este es el espíritu cada vez que la iglesia se reúne y toma en particular la Santa Cena. En tercer lugar está la ofrenda de paz, que era una comida comunitaria. O sea, tenía esta particularidad que una parte solamente del animal se quemaba sobre el altar, pero la otra parte se le devolvía al adorador, al que traía el animalito. Y esa otra parte era cocinada en las inmediaciones del santuario y se compartía con la familia y con los asistentes, con todos los que estuvieran allí, o sea, los levitas, los sacerdotes y mucha gente pobre que esperaba los sacrificios de paz porque tal vez era el único momento en que podían comer carne. Alguien traía, porque Dios lo había bendecido, y traía una ofrenda de paz, y al repartirla con todos los presentes, podían participar de una comida diferente. Definitivamente era una celebración, este sacrificio de paz, una celebración de estar en paz con Dios.
Y por eso se le llama también a este sacrificio, igual que a la Santa Cena, un sacrificio de comunión. En la Santa Cena, muy temprano se llamó comunión y al mismo tiempo se le llamó Eucaristía. No creas que es una palabra que se robó la Iglesia Católica y nosotros no podemos usar. Eucaristía viene de un verbo griego, eucharistos, que significa dar gracias. Entonces la Eucaristía es simplemente un nombre más de la Santa Cena, que es el momento de darle gracias a Dios. Y eso es tan importante. Es el espíritu de la ofrenda de paz que está metido en la Santa Cena, siempre lo ha estado, pero ahora te lo estoy recalcando. Y tal vez lo más importante de todo es que en la Santa Cena nuestro Señor Jesús, por el hecho de haber resucitado, actúa como el anfitrión de cada uno de los que participan. Mira cómo lo dice en este pasaje tan famoso de Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te das cuenta? Este símbolo de comer juntos ha sido en todas las épocas, también en el presente, una señal clara de estar en amistad, de estar en comunión. Y eso es lo que precisamente celebra la Santa Cena. O sea, nosotros participamos de la cena porque estamos proclamando: estoy en paz con Dios y estoy en comunión con mi Dios. Y por eso vengo a dar gracias, a reconocerlo, a proclamar que mi Dios es genial, es bueno. Ese es el espíritu de la ofrenda de paz que se traslada directamente a la Santa Cena. La iglesia temprana entendió esto muy bien y por eso no solamente hacían la Santa Cena, sino que se reunían en casas, comían juntos, ofrenda de paz, ¿no es cierto? Esa comida comunitaria, y además de eso, y junto con eso, celebraban de manera especial esta comunión, la Eucaristía, la Santa Cena. Todo eso va muy junto. Y finalmente, la ofrenda de paz no podía consumirse, no podía nadie participar en ella si estaba inmundo, si estaba en alguna condición impura, si estaba con algún problema, algún pecado no confesado, por ejemplo, o no tratado. Y corría el riesgo de ser cortado del pueblo. Eso es lo que dice la Escritura. Y fíjate que el mismo principio lo traslada Pablo a la Santa Cena diciendo: ojo, que nadie tome la cena indignamente, porque por haberla tomado en condiciones inapropiadas, algunos han enfermado y algunos han incluso muerto. Ese mismo principio, entonces, de la necesidad de pureza para llegar a estar en comunión con Dios, se traslada automáticamente a la Santa Cena. O sea, aquí tenemos una relación extremadamente estrecha, preciosa, y que debemos conocer, apreciar y, por supuesto, enseñar mucho más seguido. ¿Me va siguiendo? Muy bien. Las ocasiones en que se celebraba esta ofrenda de paz eran tres. Me refiero a términos individuales, no a lo que se hacía como nación. En términos individuales había tres ocasiones. Y esto aparece en el capítulo 7. ¿Ok? Entonces en el capítulo 3 no nos dice eso, pero en el 7 sí. En primer lugar eran acciones de gracias, o sea, donde se expresaba gratitud por algo que Dios había hecho. En segundo lugar era el pago de votos. Los votos eran voluntarios, pero cuando una persona hacía un voto y después venía a pagarlo, ese pago debía ir acompañado con un sacrificio de paz. Ahí el sacrificio de paz se volvía obligatorio, pero con un voto voluntario. Y en tercer lugar, cuando la persona quería ofrecer una ofrenda voluntaria, y eso no tenía algo en particular detrás, no había ninguna cosa de intervención divina especial, era más bien gratitud, amor, porque Dios, uno descubría en sus meditaciones propias, Dios es genial, Dios es hermoso, Dios es poderoso, Dios me ama, Dios asegura mi futuro. ¿Cómo no agradecerle? Ese es el espíritu de la ofrenda de paz, y estas eran las tres ocasiones en que se realizaba. Hay un enfoque, o mejor dicho, dos enfoques que son muy importantes en estas ofrendas de paz. El primero
es este aspecto voluntario. Y el segundo, no menos importante, el aspecto de que debe ser compartido. Tiene que hacerse con gente. No puede ser algo solitario. Y es el adorador está compartiendo con los demás su testimonio de lo que Dios ha hecho y también el beneficio de lo que Dios ha hecho. En primer lugar, la parte voluntaria. Como dije, cuando alguien traía un sacrificio de paz para expresar agradecimiento, lo que estaba haciendo es proclamar. Tal vez, por ejemplo, cuando nacía un niño. Entonces estoy tan agradecido porque vino sanito, porque está conmigo, porque fue todo bueno y ahora tengo un hijo. Entonces traía un sacrificio de paz. O cuando se producía una sanidad en la familia. O al cabo de un negocio y he recibido algunas ganancias especiales, qué rico. O al terminar un proceso, en nuestro caso como un proceso de estudios, por ejemplo, y terminé y me titulé, qué sé yo. Entonces estoy tan agradecido que quiero manifestarlo delante de la gente y al Señor hacerle un regalo. Ese era un sacrificio de paz. Como dije también, en el pago de votos. También los votos eran voluntarios, pero una vez que el voto se cumplía, y un voto es más o menos lo siguiente: Señor, estoy tan necesitado, necesito tu intervención, y si tú intervienes en esto, yo te prometo que me dedicaré mucho más a ti, por ejemplo, o voy a estudiar para ser un profesor de discipulado, por ejemplo, o voy a asistir con regularidad a todas las reuniones de oración y voy a estar intercediendo por tu pueblo, voy a usar tiempo para eso. Te prometo que por un tiempo determinado, 1 año, 2 años, 5 años, yo voy a estar haciendo esto. Si tú, por favor, ahora me ayudas e intervienes. Eso era muy frecuente en el Antiguo Testamento y no tiene nada de malo seguir haciéndolo. Hay que ser muy cuidadoso porque Dios pide que los votos sean siempre pagados. Entonces hay gente que le pide a Dios, Dios contesta y después como que se le olvida. Y eso, mis queridos, Dios lo considera un pecado gravísimo. Gravísimo. Entonces, como dice la Escritura, es mejor no prometer si no vas a cumplir que prometer y no cumplir. Porque eso Dios no lo acepta. Entonces, el voto es algo que se ha dejado de practicar bastante en la iglesia. Más bien la iglesia católica lo siguió haciendo en las mandas. La gente va y agradece y tontamente agradecen a quien no deben, tal vez a la Virgen o a algún santo, en lugar de entender que solo es Dios el que concede los favores. Pero aún así hay que entender que un voto, una manda, debe ser algo adecuado y debe ser bien orientado. Y ahí es donde falta la instrucción para que no se vuelva un rito vacío, ni menos algo supersticioso. No tengo tiempo de seguir profundizando en esto, pero les digo que no es algo tan ajeno a la fe verdadera, sino que debiera hacerse pero con prudencia y correctamente. Bueno, cuando venía esa situación, el adorador debía traer un sacrificio de paz. Y el último aspecto voluntario es cuando no había nada en particular, sino simplemente de las meditaciones del adorador dice: yo quiero decirle al mundo que Dios es genial, y traía un sacrificio de paz para decir: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso y aquí vengo a adorar. Adoración costosa, adoración de puro amor. De eso se trataba. El segundo enfoque, como les dije, es que esto fuera algo compartido. Y no se trata solo de juntarnos. A veces confundimos eso. La gente llega a la iglesia tarde, canta y después se va rapidito. Como que no quiere tener relación con la gente. Pero eso es absurdo. Porque si uno va a la iglesia, no es solo para estar un rato con Dios, es para estar con el pueblo de Dios. Y ese ambiente de compartir tiene que tener el aspecto de hablar lo que Dios hace conmigo. Y yo me doy cuenta que mucha gente habla nada de su experiencia espiritual porque no la tiene. Porque no hace su devocional, entonces no descubre nada acerca de Dios, no tiene nada que compartir. O porque no vive ningún milagro en su vida, entonces no tiene nada que contar. O simplemente no está atento a ver cómo Dios interviene muchas veces en su vida y no se da cuenta y cree que son casualidades o que Dios lo cuidó pero no tiene idea cómo. Hermanos míos, la expresión comunitaria
de la adoración es fundamental y no es para nada simplemente pararse allí un rato y cantar algunas canciones ya aprendidas con los ojos bien cerrados y dejando que uno vuele, ¿no es cierto? No, eso es alabanza y está muy bien, es fantástico que lo hagamos, algo que se ha retomado en la iglesia, pero cuando no hay eso, la adoración puede estar muy bien hecha y muy profunda, porque la adoración es amor expresado, es testimonio, es amor, es relación, es reconocimiento, es gratitud, todo eso. Bueno, este elemento de espontaneidad voluntaria era fundamental y sobre todo es generosa. Y esta generosidad es un don del Espíritu Santo. Cuando las personas hoy no son generosas, no dan ni siquiera lo que es obligatorio, menos aún estas ofrendas voluntarias, cuando son manito de guagua, ¿no es cierto?, apretados como tapa de submarino, hermanos queridos, es una muestra de que el Espíritu Santo no se está moviendo en tu vida y cuando es generalizado en la iglesia. Cuidemos esto porque la esencia de la adoración es Dios, es poner al Señor en el centro, venir a decirle lo bueno que es con gratitud y la gratitud debe manifestarse. Así como la fe sin obras es muerta, la adoración sin regalos a Dios es muerta. Como aplicación, hermanos míos, yo me pregunto cuántas ofrendas especiales, cuántas comidas comunitarias debieran realizarse como parte normal de la vida de la iglesia. ¿Cuánto de esto nos falta? ¿Cuán al debe estamos con estas cosas preciosas? Porque la vida comunitaria debiera ser lo más atractivo. ¿Qué crees que fue lo que en la iglesia primitiva, que eran generalmente personas pobres y no muy instruidos, pero qué fue, crees tú, lo que hizo tan atrayente al movimiento de la iglesia temprana y que conquistó a todo un imperio? Algunos me dicen, el Espíritu Santo, que se movía tanto. Sí, pero ¿cómo se movía el Espíritu Santo? ¿Acaso no has leído en Hechos capítulos 1 al 6 que la iglesia tenía todas las cosas en común y que se juntaban y no había pobres, no había necesidad porque los unos proveían para los otros y había comidas comunitarias? En el capítulo 6 de Hechos había distribución a los que no tenían, es decir, el espíritu de la ofrenda de paz. Cuando ese espíritu rodea a la iglesia, la caracteriza, se vuelve una entidad tremendamente atractiva porque es lo que el mundo quiere ver. No me refiero a que estemos siempre dando, compartiendo, no, me refiero al espíritu de preocuparnos los unos por los otros, de dar lo que al otro le falta, de cuidarnos, de dar testimonio de lo que Dios está haciendo, de incentivar la fe de los otros, porque yo tengo algo que a ti te falta. ¿Me sigues? Este espíritu fue lo que de verdad derribó todas las barreras del mundo antiguo e hizo que el cristianismo se extendiera como fuego sobre pólvora, rapidísimo, mientras en el presente la gente mira estos espectáculos y dice, bueno, ¿cómo será esto? Está bonita la música, el pastor es motivador, pero mira, el pastor llegó en tremendo auto último modelo. ¿Cómo será esto de que se enriquecen tanto estos siervos de Dios y que el templo está lleno de lujos y hay gente pobre? ¿Cómo funciona esto? Porque nos hemos dado el lujo de disociar cosas que no son disociables. Entonces recuerda esto para darte cuenta de cómo debe ser la iglesia realmente, para ver cómo es tu iglesia y evaluar también otras. Hay movimientos preciosos en el cristianismo, pero hay otros que han deformado completamente la esencia de la iglesia de Cristo. Quiero hablarte rápidamente del procedimiento. Y vamos a leer Levíticos capítulo 3. No todo el capítulo porque se podía hacer este sacrificio con 3 tipos de animales.
ganado vacuno o también ovejas o cabras. No se permitían pajaritos porque eran muy pequeños, entonces no se podía compartir nada. Y esta es una comida comunitaria, una comida de compartir. Entonces, como era voluntario, si no tienes para hacerlo, no hay problema. Pero si tienes, trae un animal grande para poder compartir. Entonces aquí se usaban más que nada animales adultos para tener mucho para compartir. Leamos entonces el primer versículo. Cuando alguien presente ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, y solamente voy a leer eso porque el de las ovejas y cabras es idéntico, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Esta es la primera diferencia. Cuando los sacrificios eran de holocausto o tenían que ver con el pecado, solamente podían ser machos, porque en última instancia era profético de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, que se trata de algo voluntario, podían ser macho o hembra. Y es súper interesante esto porque las hembras en el mundo ganadero son mucho más caras que los hombres, que los machos. En una granja, por ejemplo, basta tener un macho cada 6 o 7 hembras. Entonces las hembras son las que dan crías, las que dan leche. Son mucho más apreciadas, mucho más caras. Y por tanto, ofrecer a una hembra, la verdad es que la gente lo habría pensado, no así un macho. Y Dios conjugó estas cosas, que fuera más sencillo ofrecer machos, con que además Él lo pidió para proféticamente hablar del sacrificio de su hijo, que la gente no tenía cómo saber en este tiempo, pero que el Señor, por supuesto, lo entendió a través de todas las épocas y nosotros lo venimos a ver con claridad ahora, post-evento. Sigo leyendo. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Luego, el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que recubre los riñones y los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña encendida. Te fijas, siempre va detrás de un holocausto. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor, un término muy importante que ya hemos visto que significa que es aceptado por Dios, es olor grato. Versículo 16, hacemos este salto, donde se nos da el resumen final. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes. Donde quiera que ustedes habiten, no comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Hasta ahí llega el pasaje y es notable. Te recuerdo que estoy usando la Reina Valera contemporánea para estas meditaciones, por si no lo encontraste igual a la versión que tú usas. Resumamos este procedimiento. En primer lugar, la selección del animal. Como dije, podía ser macho o hembra, y ya expliqué por qué. En segundo lugar, dice que debía ser sin defecto. Y en los sacrificios que tenían que ver con pecado, esto era absolutamente obligatorio, no podía tener defecto. Nuevamente, porque proféticamente nos lleva hasta el sacrificio de Jesús. La gente no podía entenderlo, pero tenía que hacerlo así. Nosotros lo entendemos con claridad ahora. En este sacrificio en particular, en el de paz, sí podía tener algunos defectos menores, como nos dice Levítico 22. Qué sé yo, no podía estar enfermo, obviamente, porque iba a ser comido, pero sí podía tener a lo mejor una oreja quebrada, un diente de menos, un pelón por aquí, por allá, no sé. Alguna cosa no muy grave, pero que sí tuviera algún defecto. ¿Por qué? Porque era voluntario. No tenía que representar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es pura adoración. Siempre iba acompañado de ofrendas de cereales, oblaciones y bebida de vino, ¿no es cierto? Libaciones, como dice el capítulo 7, versículo 11. Esto ya lo expliqué. En segundo lugar, el dueño, el que traía el animalito, era él el que tenía que
degollarlo y los sacerdotes disponían de la sangre para colocarla a los lados del altar, la derramaban allí y sobre el altar también. ¿Por qué? Porque la sangre, la vida, siempre pertenece a Dios. Por eso la sangre solamente puede ser manipulada por los sacerdotes que representan al Señor y nadie más. Pero era el dueño del animalito el que ponía la mano sobre él, en esta transferencia, identificación que ya he explicado, y después era él mismo el que lo degollaba y comenzaba a recibir la sangre para que después se la pasara a los sacerdotes. Esto es importante porque nos habla de que incluso en la comunión es necesario el derramamiento de la sangre de un sustituto. Jesús cumple ese propósito por nosotros. No podríamos tener comunión con Dios, no podríamos participar en la Santa Cena si no existiera el fondo real que estos elementos representan. El fondo real es que alguien, Jesús, pagó por nosotros. Él derramó su sangre, entregó en holocausto su cuerpo. Sin eso, no podríamos tener comunión. Y eso es un recordatorio súper importante. Incluso en la comunión, cuando entras a la iglesia, tienes que decirle gracias, Señor, porque no podría estar yo aquí si no fuera por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque por tu sangre derramada puedo cruzar este umbral, abrazar a los hermanos y llegar a adorarte, a cantarte, a ofrendarte. Por eso, porque Jesús murió por mí. Cuando ores en soledad en tu cuarto, comienza siempre diciendo, gracias, Señor, porque puedo llegar a tu presencia, al trono de la gracia, por la sangre de mi sustituto, Jesucristo el Señor. Eso es vida espiritual, mis hermanos. Así debe desarrollarse en este espíritu de reconocimiento y de gratitud. En tercer lugar, se ofrecía a Dios solo una parte, y era lo mejor. Vimos que se ofrecía la grasa, que recubría los riñones, que recubría el hígado, que recubría los intestinos. La grasa de esos lugares es la mejor grasa que tiene el cuerpo del animalito, y la grasa en el mundo antiguo era muy apreciada porque era una fuente de calorías. Ellos no tenían azúcar como nosotros, y a nosotros nos sobran las calorías, pero a ellos no. Entonces la grasa era una fuente de calorías súper importante y desecharla era un gran pecado. Se usaba para cocinar, se usaba para comerla directamente, se usaba para aliñar, para muchas cosas. Entonces Dios dice, esto que es lo mejor de lo mejor, sepáralo para mí. Yo te voy a devolver el resto del animal, pero esto sepáralo para mí. A mí en particular no me gustan los interiores de los animales, pero para mucha gente esto es una maravilla. Pero aquí no estoy hablando de cosas gourmet, estoy hablando de lo que Dios dice, esto es para mí. La grasa representa lo mejor de lo mejor y los intestinos, los riñones y el hígado representa el mundo emocional del adorador. Porque así como hoy cuando decimos, uy, se me apretó la guata de los nervios, la panza, ¿no es cierto? O te amo con el corazón y usamos nuestros órganos internos para expresar emociones, así este pensamiento que es tan natural para nosotros también existía en la antigüedad y Dios lo refrenda y dice realmente así es. Nosotros pensamos con la barriga muchas veces y amamos con el corazón porque estos órganos experimentan nuestras emociones y por eso esto es la representación de nuestro mundo emocional. Y nadie puede estar realmente en comunión con Dios si no le entrega su vida interior al Señor, si no ofrenda sobre el altar todo el mundo emocional, que a veces está quebrado, a veces está contento, pero todo le pertenece a Dios. Eso es lo que significaba. Eso va a Dios y todo el resto era devuelto al adorador. ¿Cómo? Antes de devolverse al adorador se separaba una parte muy especial para los sacerdotes. Porque era una forma de reconocer al que estaba haciendo de mediador. Los sacerdotes, los levitas, eran parte del pueblo, de la parte pobre de la gente. No eran de estrato alto. Nunca fue diseñado así. Por supuesto, después se deformó y llegaron a ser una casta dominadora. Bueno, como siempre, en toda la historia de la humanidad. Pero el diseño divino no era así.
era más bien gente de clase media, tiradito para abajo. Y entonces, en este momento, solo en este momento, porque no podían llevarse nada de esto para la casa, no podían venderlo, pero en este momento se les daba una ofrenda especial, que era la ofrenda mecida. No tengo tiempo para explicar ahora eso, pero es una ofrenda especial de la espaldilla derecha. Y la espaldilla derecha, aquí traje una imagen de cómo en Chile dividimos las partes de una vaca, y la espaldilla derecha corresponde a la parte alta de la paleta del animal y toda la parte del lomo. Entonces corresponde a estos cortes: el guachalomo, el lomo vetado, el filete, el lomo liso. O sea, lo que hoy apreciamos como la mejor parte del animal, las mejores carnes, lo que se usa en los asados, por ejemplo. Y esta carne era lo que se iba a entregar a los sacerdotes, la espaldilla derecha, y mientras que la espaldilla izquierda le quedaba al adorador, más todo el resto del animal. Y entonces era un reconocimiento a su trabajo. Por tanto, ellos podían festejar con un trozo especial de carne, muy, muy especial. Por supuesto, el resto del animal era devuelto al adorador, quien preparaba una comida en las inmediaciones del santuario, y se transformaba en una especie de olla común. Generalmente no se hacía asado, sino que se hacía cocinado en ollas, en agua, y en pedacitos, y así se repartía a la gente. Aquí traje una imagen precisamente de eso. Mientras en Levítico 7 se acentúa el hecho de que era una comida comunitaria, en el capítulo 13 se subraya la celebración de estar en paz con Dios. Pero el punto es que el adorador cocinaba esto. Después de eso oraba dando gracias, entregándole al Señor esto, y después daba su testimonio de por qué venía. Tengo tanto que agradecer, decía, o estoy pagando un voto y Dios ha sido bueno y me ha contestado, o simplemente vengo porque quiero decirle a Dios que lo amo tanto y que estoy enamorado de su presencia, y por tanto le traigo esta ofrenda. Simplemente no quiero agradecer nada en esta oportunidad, solo decirle a Dios: te amo. Y por eso traigo este regalo y lo quiero compartir con ustedes. Bastaba con eso y la gente se alegraba, y venían los pobres y venía la familia y todo. No me refiero a todos los pobres de la ciudad, aquellos que habían venido al santuario, los que estaban cerca, los que aprovechaban de adorar, pero también de recibir la bendición que Dios había prodigado a un hermano y que ahora chorreaba a los que estaban cerca. El pobre podía tomar la actitud de envidiar lo que estaba siendo bendecido su hermano, o simplemente agradecer a Dios y decir: gracias por amar a mi hermano, por darle y porque él ha recibido el don de esta generosidad para compartirlo hoy conmigo. ¿Cuál crees tú que debiera ser la actitud correcta? Obviamente, ¿no es cierto? Así es que, como aplicación, insisto, la iglesia temprana captó muy bien estos principios y por eso los vivía en casa. En las casas no eran grandes templos, no había predicadores profesionales, no era un ambiente tan estereotipado como lo tenemos hoy, no había grandes coros, no había, generalmente ni siquiera había alabanza. Comenzaron a cantar a capela algunas cosas, pero eso era todo. El punto central era comer juntos en las casas, tener comunión los unos con los otros, y que hubiera un montón de testimonios de lo que Dios estaba haciendo. Eso reforzaba la fe de las personas, y en medio de eso Dios prodigaba sus dones. Dones de profecía, dones de revelación de todo tipo, dones de sanidades, etc. Ese es el ambiente característico de la iglesia, y cuando la iglesia vive eso, es indestructible. Porque nos pueden cerrar los templos, nos pueden echar a la casa, nos pueden perseguir, pero no pueden evitar que vivamos, que nos reunamos, aunque sea a escondidas, en casas, compartiendo lo bueno que es el Señor y compartiendo lo poco o mucho que tengamos. Eso es la vida, la esencia de la vida de la iglesia, y es el espíritu de la ofrenda de paz. Termino, hermanos míos, con una conclusión. Y en esta conclusión quiero hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿estás en paz con Dios?
Estar en paz con Dios es el objetivo de nuestra fe y el resultado de estar en pacto con el Señor. Y es la esencia de lo que somos, es la esencia de lo que proclamamos. Pero hay muchos cristianos que viven un cristianismo a medias porque no están en paz con Dios. ¿Por qué? Porque guardan algún pecado oculto, porque mantienen algún rencor, no perdonan, porque no dan lo que tienen que dar y mantienen un sentimiento de culpa, porque hay cosas en su pasado que les restringen, les hacen sentir mal, o en su presente. No lo sé. Pero el punto es que si no estás en paz con Dios, te pierdes de la esencia, de la relación con el Señor, de la comunión. Y si no hay comunión, tampoco Él nos prodiga su gozo y su paz, que es el mejor regalo para la vida. Por eso el Señor dejó un versículo o un par de versículos como este, en 1 de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí estoy usando la Reina Valera 60. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Evidentemente Juan aquí no está hablando de que nos convirtamos. Está hablándole a creyentes, hijitos míos. Él está diciendo, usen, mis queridos, la sangre de Cristo que fue derramada para el perdón de sus pecados, como propiciación por sus pecados. Úsenla todo el tiempo para estar en paz con Dios. Yo no quiero que pequen. Dios no quiere que pequen. Pero si alguien hubiera pecado por error, abogado tenemos para con el Padre a Jesús, el justo. Él es la propiciación. Su sangre fue derramada para ese perdón. No solamente del primer perdón, sino de todo el resto de nuestra vida. Porque quisiéramos no pecar, pero es imposible. Por tanto, no permitas que tu vida permanezca en descomunión con Dios. Tu vida fue hecha para estar en paz con el Señor. Vívela y vivirás la esencia de la fe. Y en segundo lugar, no solamente quiero que vivas la paz con el Señor, que lo expresamos cada vez que estamos en la Santa Cena. Son bienvenidos a la mesa todos los que están en paz con el Señor y con su prójimo. Eso es lo que decimos siempre. No solamente eso, sino todo el tiempo. Pero además entendiendo que este espíritu del sacrificio de paz tiene este elemento de reconocimiento para Dios. Este reconocimiento que en hebreo es la palabra Todá. Muchas veces esta palabra se traduce en el Antiguo Testamento como acción de gracias, pero perfectamente se puede traducir como agradecer, como reconocer y como alabar. Y por eso en el Antiguo Testamento se hablaba del sacrificio de paz en estos términos, como dice el Salmo 50, verso 14. Sacrifica a Dios alabanza. Eso no significa reemplazar el sacrificio por unos cantos. Significa hacer una ofrenda de paz, que es alabanza, reconocimiento a Dios. Es decir, lo que está tratando de decir el salmista es: ven ante el Señor, proclama su bondad, trae tus alabanzas a través de esta ofrenda de paz, entrega el regalo, produce esta cena comunitaria, da tu testimonio. Y bueno, además si quieres cantar, dale. Pero la alabanza no es la esencia de la adoración, sino que Dios esté en el centro. Eso es lo que quería decir el salmista. Y a mí lo que me sorprende grandemente es que esto sea traído al Nuevo Testamento de manera tan directa. ¿Y quién mejor que el autor de Hebreos, o sea, escribiéndole a sus contemporáneos y a sus compatriotas en el capítulo 13, versículo 15? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es este testimonio, pero ahora el sacrificio no es un animalito, no traemos un animal para hacer un sacrificio de paz, porque es por medio de Él, del Cordero de Dios, que ya quitó el pecado del mundo, nuestro pecado, y nos permite entrar al trono de la gracia. Pero no es solamente para que disfrutemos de esto en términos individuales. No es individualista el cristianismo, sino colectivo. Entonces dice: trae a tu Dios sacrificio de alabanza, ven a contar lo bueno que el Señor ha sido contigo, exprésalo a los cuatro vientos y trae regalos,
comparte las bendiciones con tus hermanos, reconoce a tu Dios. Por eso, hermanos míos, cuando vengo a la Santa Cena o voy a un culto, con o sin Santa Cena, tengo que entender que estoy en paz con Dios por el sacrificio del Hijo. Y eso es un privilegio. Traigo un regalo. De eso se trata. En segundo lugar, por ningún motivo vengo en condiciones impuras, porque eso Dios no lo acepta. En tercer lugar, Dios me ha bendecido. Por tanto, traigo algo para reconocerlo. En primer lugar, el fruto de mis labios, sacrificio de alabanza. Pero en segundo lugar, también algo de mi bolsillo. Porque la adoración es costosa y debe ser compartida. Y en cuarto lugar, levanto mi voz en testimonio, en los cultos, en cualquier momento que se pueda, en una reunión en casa, en una reunión de oración, y cuento lo que Dios ha hecho. Y para poder contarlo tienes que estar atento. Lleva un diario de vida, anota las intervenciones de Dios, sean pequeñas o sean grandes. Y Dios te va a ir recordando cada vez más lo cerca que está de ti. Hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eso es la esencia de la adoración. Y te invito a compararlo con lo que nosotros hemos hecho de los cultos cristianos. Verdaderas puestas en escena, conciertos de rock, luces, sonido estridente, personas perdiendo el control de sí mismas, sinergia de mucha gente reunida. Fíjate que creo que eso ha recuperado cosas importantes en la iglesia, pero no lo es todo. Ni siquiera abarca una pequeña parte del espíritu, de la esencia, del sacrificio de paz. Padre, yo te ruego que esta enseñanza cale profundo en nuestro corazón y nos permita alegrar el tuyo, bendecirte y ponerte en el centro de nuestra adoración. Y ayúdanos para transformar de esta manera también a nuestras iglesias, para que vuelvan a la pureza y a la esencia, a lo que realmente te agrade a ti. Porque queremos levantar un sacrificio de olor fragante, de olor grato, un sacrificio aceptable para ti. Oh Dios, te pido esto con gratitud en el nombre del que vive, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.